¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes que nos están escuchando en todo el país a través de las unidades de evaluación. Les damos un cordial saludo a todos los amigos y amigas de las unidades de evaluación. Y en esta ocasión, bueno, vamos a dar continuidad a nuestras actividades de capacitación, teniendo esta conversación en línea, teniendo como invitada a la doctora Susana Fernández, quien va a tocar el tema de la regeneración de los centros históricos. Es un tema pues muy importante, muy atractivo para todos quienes participan del sector inmobiliario en el país, obviamente de la evaluación como evaluadoras y como evaluadores. Entonces, bueno, aquí nosotros obviamente nos referimos también a Jesús Alberto Canoveles como director de la Sociedad Hipotecaria Federal, siempre muy al pendiente de lo que realizamos como dirección de registro y de evaluación inmobiliaria. Nos acompañan también en esta ocasión los compañeros de la dirección, la licenciada Adriana Iberri, el compañero también Roberto Campos, Hugo Fernando Gómez y la arquitecta Emma Barrios, quien está aquí participando como capacitadora y como coordinadora de todas estas actividades. Y en ese sentido me permito entonces dar a conocer brevemente la parte curricular de nuestra invitada, la doctora Susana Fernández Águila, como conferencista internacional. Ella, bueno, pues es ingeniera arquitecta egresada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional. Es además maestra en Ciencias en Arquitectura, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, también del Instituto Politécnico Nacional, especialista en evaluación inmobiliaria, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el año 2003. Tiene también un diplomado en Economía Urbana y Planificación Urbana, egresada de la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctora en Arquitectura, egresado del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con la investigación hacia la valorización de la arquitectura patrimonial en el año 2010. También es especialista en evaluación de negocios, de maquinaria y equipo, diplomado en dirección de finanzas corporativas, especialista en evaluación agropecuaria, maestría en evaluación, egresado de la Universidad de Zacatecas, es miembro del Colegio de Evaluadores de México, tiene registro como perito evaluador o evaluadora, tiene también su registro de TABIN, directora general de asesoría, valores y negocios, y bueno, pues tiene una amplia trayectoria en el ámbito académico. En el ámbito evaluatorio inmobiliario, ha sido perito evaluadora en los bancos, también en el Estado de México desde 1998, en síntesis como perito evaluadora en grupos financieros del país. En el ámbito docente, un poco más en lo específico, podemos decir que ya es catedrática a nivel posgrado en la especialidad de inmuebles en la FECOBAL, de octubre del 2016 a la fecha. También es catedrática a nivel posgrado en la especialidad de inmuebles en la Universidad Autónoma de Zacatecas. También es catedrática a nivel de licenciatura en la carrera de arquitectura de la UVM Tlalpan, catedrática a nivel posgrado de la maestría de finanzas de la UVM del San Ángel. Tiene varios seminarios de tesis para exámenes profesionales, ha participado en diversos talleres de concursos de obra para alumnos de la carrera de arquitectura también de la misma Universidad del Valle de México, y bueno, pues es catedrática en varias instituciones superiores del país. Ha participado como conferencista, ha dado o impartido un sinnúmero de cursos con una amplia trayectoria. Entonces me permito presentar a la doctora Susana Fernández y le podemos dar un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y Emma Barrios, si quisieras dar algunos otros comentarios también, por favor, antes de que ya inicie la invitada. Gracias, sí, pues primero agradecer la invitación, Ana,
teníamos tiempo que la estábamos esperando y hoy se pudo, le damos la bienvenida. Y preparamos una breve presentación con fotografías para más o menos meternos al tema y vernos lo que es nuestra riqueza patrimonial. Si ponemos la presentación, por favor. Aquí está lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer la presentación. Vamos a dejar que Susana nos comparta sus conocimientos. Va a haber parte de preguntas y respuestas. Esperamos sus preguntas y unas conclusiones al tema. Pues primeramente nosotros quisimos mostrar aquí varios centros históricos de nuestro país para ver la gran riqueza que tenemos. Cualquier ciudad que tengamos, cualquier poblado de este país tiene riqueza arquitectónica. Nuestros centros históricos tienen gran tradición, mucha belleza y creo que todos estamos orgullosos de nuestros centros. Aquí escogimos algunos no porque sean los más bellos, pero es que no nos decidíamos, todos son muy hermosos. Aquí también, saludos a Guanajuato, a la gente, preciosa ciudad, Guadalajara con su centro histórico, y aquí la belleza de Morelia. La verdad es que no hay a cuál irle, todos los centros, creo que son varios los que están catalogados como Patrimonio de la Humanidad, sí, deberían estar todos, porque están a la altura de cualquier ciudad europea, cualquier ciudad del mundo. Son muy hermosos. Y pues obviamente esta riqueza cultural que nosotros tenemos pues es de varias épocas. Alrededor de nuestra gran historia como país, pues hemos tenido la fortuna de tener estas joyas arquitectónicas. Aquí podemos ver una de las primeras construcciones de México, el Palacio de Hernán Cortés en el centro de la Ciudad de México, hoy Monte de Piedad, la Casa de los Azulejos. Acá arriba el Palacio de Montejo en Mérida, inmuebles invaluables, preciosos. Verdaderos palacios como el Palacio de Minerías, la Academia de San Carlos. La verdad es que somos muy ricos en arquitectura. También el Porfiriato pues nos hizo el favor de embellecer más nuestras ciudades. Tenemos bellas artes. Aquí en Mérida el Palacio de Cantón en Mérida, con la colonia americana en Guadalajara o el mercado de Guanajuato. Todo esto ha dejado una huella en nuestras ciudades. Y ahora queremos hablar pues de la riqueza urbanística que toda esta arquitectura ha dejado reflejada en nuestro centro histórico. Aquí tenemos con la traza urbana las vistas, los remates visuales, los colores que se tienen en toda la República, esta hermosa imagen de Oaxaca con la sierra al fondo y la arquitectura bellísima de cantera. Morelia otra vez, que es arquitectónica y tradicional. Y obviamente muchas son patrimonio de la humanidad. Aquí queremos poner a Tlacotalpan, que es una de las más bellas del patrimonio de la humanidad, y Zacatecas, que no podía faltar, con gran valor. Riqueza arquitectónica que ya dijimos, verdaderos palacios en el centro de la ciudad y Morelia otra vez. Y lo que yo quisiera dejarnos con esta imagen que es encantadora de Guanajuato, dejar la conciencia entre todos ustedes de la integración arquitectónica, que sobre todo en los centros históricos todavía se conserva y que hemos perdido en muchas de nuestras ciudades. No tomamos en cuenta la arquitectura, no tomamos en consideración nuestra herencia tan rica y hemos perdido esta belleza de incorporar todo, que todo se vea unificado, que todo sea bonito. Entonces, pues con estas imágenes yo ya te quiero dar la palabra a ti, Diana, para que empieces a instruir. Sí, pues muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la invitación aquí de la Sociedad Hipotecaria Federal. Es un gusto para mí siempre hablar de este tema porque es algo que nos incumbe, pero total y absolutamente, porque vivimos en un país lleno de edificaciones que nos dan precisamente nuestra identidad. No podemos defender lo que no se conoce y no podemos amar lo que efectivamente no defendemos, ¿no? Entonces, es muy importante
cuando nos toca un inmueble de este tipo, saber cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos pues a estudiar, a evaluar. Pero vamos a hacer una pequeña introducción. La configuración de los centros históricos, pues precisamente se da porque es el origen de las ciudades. En todo lo largo y ancho del país, los orígenes de las ciudades tienen y cuentan con toda la infraestructura y equipamiento, por eso se vuelven tan ricos, tan deseables, porque tienen todos los servicios a la mano, y entonces se vuelven muy ricos en el sentido de que todo el mundo quiere vivir ahí. Obviamente, como van precisamente estas edificaciones, van teniendo una edad constante, a veces se les da un mantenimiento, como ahorita la filmina que nos acabas de dejar, en donde hay una preocupación porque todo sea con armonía, que siga la identidad con la que se hicieron estas edificaciones en un principio. Pues todo esto se va perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay ese cariño, no hay ese amor por las edificaciones, porque no sabemos lo que tenemos en las manos. Esa es una realidad. Entonces, la preocupación de todos los trabajos que se han hecho para reconfigurar los centros históricos, pues da como resultado que muchas edificaciones vuelvan a la reutilización, a una reutilización con base a los planes de desarrollo urbano que se les permite, con el uso que se les permite estos planes de desarrollo urbano, y con ellos la oportunidad de que vuelvan a reactivarse económicamente y con ellos sustentarse para preservarse y conservar. Pero pues suena así muy rápido, es muy romántico, suena esta situación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Esta preocupación es, como dije hace un momento, es para poder reactivarse económicamente y que nuestros centros sigan. Pero ¿qué sucede con todas esas edificaciones que se van dejando ahí perdidas? Porque a veces las personas que lo habitan, en algunos de los casos, son personas, en el mejor de los casos diría yo, son las personas que tuvieron como herencia ese inmueble, esa edificación, y no saben qué tienen en las manos, y a veces lo toman como una maldición, porque dicen, no lo puedo ampliar, no le puedo poner cualquier material, cualquier acabado. ¿Por qué? Porque está protegido, porque viene las instituciones que le están poniendo un candado, y entonces prefiero dejar estas edificaciones que se vayan deteriorando hasta que se caigan. Cuando hablo de quiénes son las instituciones que de alguna manera regulan o norman o impiden que se hagan cualquier tipo de alteración o intervención a estos inmuebles, me estoy refiriendo a las instituciones que son el INAH, el Instituto Nacional de Historia y Antropología, y el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que son las dos instituciones que junto con SEDUBE regulan y norman los inmuebles catalogados con carácter histórico. Entonces, no se les puede hacer ninguna alteración porque deben de estar primero, debe de contar con un dictamen técnico de estas instituciones para saber en qué estado se encuentran estos inmuebles, qué tipo de intervenciones han tenido, qué alteraciones han tenido en su haber, para precisamente determinar lo que se puede o no hacer al inmueble. Es decir, debe de haber todo una radiografía del inmueble, un antecedente histórico del inmueble, cómo estaba, para que se pueda diagnosticar, para que se pueda dar un diagnóstico y con ello se pueda ver lo que se puede alterar o no el inmueble. Tenemos muchos casos aquí en la Ciudad de México que ha habido inmuebles que se ha conservado la primera crujía o la fachada y los han reutilizado con base a los planes de desarrollo urbano del uso que tiene permitido, y se han generado edificios de departamentos donde se generan pues unidades de vivienda y que estas pueden ser precisamente una oportunidad para rescatar lo que se pudo integrar del inmueble antiguo con una construcción nueva y que le da oportunidad a poder disfrutar de más viviendas para la población. Entonces, bueno, es una labor la que hay que hacer para la reconfiguración de los centros históricos, donde entra, por supuesto, las instituciones, las autoridades, es un trabajo interdisciplinario donde entran los urbanistas, los arquitectos, los restauradores, los evaluadores, los economistas. Entonces es una labor interdisciplinaria
y por supuesto que es algo muy importante lo que nosotros como evaluadores debemos de tomar en cuenta cuando tengamos un inmueble de esta índole. En principio, tener su ficha catalogada para saber que es un inmueble que tiene una protección y con ese sentido saber cómo lo vamos a evaluar, porque a veces hemos tenido casos, y creo que aquí en la sociedad también ha sucedido, que a veces tenemos un inmueble catalogado y que simple y sencillamente no se sabe qué es catalogado, y entonces como tenemos una vida útil total en una catalogación que hacemos, en una categoría que tenemos dentro de la CIR, pues estos inmuebles ya por edad ya no entrarían. Entonces hay que saber, todo tiene una metodología, tienen oportunidad estos inmuebles para ser sujetos de originación de crédito a la vivienda, pero hay que saber cómo tratarlos. No sé si hasta ahí pudiéramos dar una pausa para ver si hay algunas preguntas o inquietudes. Pues es una inquietud personal. Por ejemplo, o sea, el rehabilitar una zona o el centro histórico con habitación, pues es sin duda uno de los mejores usos, creo, ¿no? Ponerle un uso mixto o efectivamente con comercio y hacer que la gente regrese a los centros históricos, lo viva. Pero creo que la vivienda sube le da más tiempo para que esta auge de que la gente vaya y visite el centro, creo que se vuelve más permanente, se vuelve mejor y hay vivienda. Eso es cierto, sí, el uso vivienda es el que le daría la regeneración a un centro histórico. Sí, en algunos centros y no en algunos otros. Por ejemplo, tenemos nuestro centro histórico de la Ciudad de México, que ya en un gran porcentaje es más unidades económicas las que hay en el centro histórico, en edificaciones antiguas y catalogadas, que se les ha dado una reactivación económica porque se les ha dado una reutilización, y entonces con ello la oportunidad, como decía hace un rato, de tener una sustentabilidad para la conservación y su preservación. ¿Qué es lo que pasa con las viviendas que hay en el centro histórico? Bueno, hay en algunos lugares de las calles del centro histórico esas grandes edificaciones que en otrora Ciudad de los Palacios, que por eso se decía Ciudad de los Palacios, porque realmente eran unos palacios las edificaciones, fueron abandonadas por sus propietarios y con el tiempo fueron invadidas por muchas personas que están ahí y que a veces las han tomado como bodegas y que no les han dado el mantenimiento adecuado, porque estas edificaciones deben de tener un mantenimiento muy particular que debe de ir con una técnica de restauración y por supuesto con la vigilancia y la determinación de las instituciones que las regulen. En este sentido, hago un paréntesis, todas las construcciones que datan del siglo XVI al siglo XIX las regula y las norma el INAH. Hay algunas que entre las 3 primeras décadas del siglo XX sí todavía las regula el INAH, pero son algunos inmuebles. Y del siglo XX a la fecha lo regula el INPA. Entonces también hay que saber cuál institución es la que norma y regula a cada uno de estos inmuebles de acuerdo al periodo de su construcción. Y entonces sí no se puede hacer una intervención, en términos de restauración, una intervención es cuando se le hace un trabajo para llegar a la esencia original del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el centro histórico? Bueno, primero ha habido una ocupación indiscriminada, no ha tenido mantenimiento, han hecho muchas demoliciones de estos inmuebles, cuando menos lo pensamos, aquí había una construcción y de la noche a la mañana ya no había. En los años 50 se tiraron varias de estas construcciones, se hicieron otras que también ahorita ya forman parte del centro histórico. Entonces hay una mezcolanza entre los diferentes siglos de inmuebles que se han ido dando en el centro histórico, junto con otros que se dieron en los años 40, 50, y las demoliciones que se han tenido, y la mala, vamos a decir, calidad en la que se tienen los inmuebles invadidos, pues eso da una situación en la que no necesariamente la vivienda es la que va a regenerar. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un problema fuerte. ¿Qué es lo que se puede hacer ahorita? El centro histórico de la Ciudad de México, como decía hace un rato, son más las unidades económicas que hay. Sin embargo, se hizo en la reconfiguración del centro histórico en años pasados, se ha estado regresando
a estas edificaciones de estas viviendas y se le ha dado una reutilización de vivienda en el centro histórico, en una sección muy específica del centro histórico, han reactivado la vivienda, pero precisamente se le ha dado la inversión necesaria en términos de restauración, con una adecuada reconfiguración donde ha estado inmersos pues varios actores para que precisamente se regule, se norme perfectamente. Pero han sido casos muy buenos, pero que ojalá esos inversionistas también fueran o voltearan a ver las que tenemos ahí pues abandonadas o como bodegas, porque actualmente tenemos el terreno que es muy deseable por tener todos los servicios y todo el equipamiento que genera un centro o una ciudad. Entonces, sí sería importante que se tuviera la oportunidad de invertir en esos inmuebles y, por supuesto, que de la mano con el INA, con el INBA, con SEDUBI, con las autoridades y con una buena intervención en términos de restauración, se pueda reconfigurar y regresar a la vivienda en el centro histórico, y entonces sí, en la Ciudad de México, la vivienda sería algo importante para volver a darle esa vida al centro histórico. Y algo muy importante que decías, que podría ser sujeto de crédito garantizado a la vivienda, y ahí es donde nosotros podríamos entrar. Pues es muy importante todo lo que nos estás diciendo, porque estamos conscientes de que para poder pedir un crédito, esa vivienda va a tener que estar en óptimas condiciones, se le va a meter dinero, va a dejar algo habitable y va a dejar algo positivo para que, si no es a través de crédito garantizado a la vivienda, podría haber algún tipo de subsidio para determinada clase de vivienda, para que otras dependencias gubernamentales entraran ahí y se pudiera redensificar el centro, llenarlo de vida, y pues por ende también los valores también tendrían su influencia. Por supuesto, todo va de la mano. Cuando tú habitas una colonia, un barrio, por los servicios que hay, pues eso se vuelve todo una integración perfecta, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el centro, todos los centros a nivel de todo el país, pues tienen precisamente su valor, un valor intangible, que a veces es difícil poder llegar a ese valor intangible, pero hay métodos, hay maneras de poder, es medible el intangible en términos financieros. Pero regresando a lo de la vivienda, por supuesto que tienen una oportunidad, simplemente es ver la metodología. Cuando nos toque un inmueble para originación de crédito a la vivienda, hay que ver la ficha catalogada, hay que ver en qué condiciones está el inmueble. No es la edad la que nos va a dar la garantía o no del inmueble, sino la vida útil remanente que tenga el inmueble en términos del mantenimiento que se le ha dado a la misma, ¿no? Y que no tenga ninguna restricción por parte de los organismos que la regulan. Y entonces puede ser una perfecta originación de crédito a la vivienda en una vivienda catalogada. Aparte, o sea, hay inmuebles, por ejemplo, hay inmuebles que por su belleza arquitectónica y su riqueza, pues no pueden ser sujetos a vivienda, pero hay otras que de hecho eran viviendas, ¿no? Vecindades en el centro histórico, inmuebles así que no está tan estricto el INA en cuanto a una modificación para meter vivienda. ¿Eso es correcto? Es correcto. Precisamente en el estado en el que se encuentre de deterioro del inmueble, el INA hace su valoración, y entonces ahí es cuando los inversionistas llegan con un proyecto de inversión donde dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un edificio de departamentos, o quiero hacer un condominio horizontal, o lo que me permita el uso de suelo actual. Uh-huh. Lo llevan, van precisamente las personas de estas dos instituciones a valorar la situación del inmueble. Entonces ven si realmente está en qué nivel de deterioro tiene el inmueble para poder aprobar la demolición, y ellos determinarán en cuánto, y si es importante nada más dejar la primera crujía o la fachada, y sobre eso integrar todo lo que sería el proyecto nuevo, pero descartando y dejando lo que sí determine este comité que pueda ser parte integral de ese nuevo proyecto.
Pero todo eso es un proyecto de inversión que se tiene que hacer, por eso comentaba que eso es algo interdisciplinario. Tiene que ir en comunión con las autoridades, con los inversionistas, con las instituciones que norman y, por supuesto, con todos los involucrados para que este desarrollo se lleve a buen puerto. Ahora, quitando el centro histórico, pero también teniendo en cuenta zonas que también son bellísimas, por ejemplo, en colonias del Porfiriato, que no son precisamente inmuebles catalogados, y son, o tú me dices, ¿qué son estos inmuebles? Por ejemplo, colonias como Santa María la Ribera y otras colonias también en varias partes de la República que fueron del Porfiriato, no son propiamente el centro histórico, no es patrimonio de la humanidad, pero son edificaciones bellísimas y que también son vivienda. Aquí, ¿cómo se maneja? Gracias, Emma. Sí, están en áreas patrimoniales. De hecho, los planes de desarrollo tienen perfectamente delimitadas las áreas patrimoniales y todas estas colonias del último tercio del Porfiriato, aunque Santa María de la Ribera sí abarca un poco más. La Santa María de la Ribera fue remozada precisamente en el último tercio del Porfiriato, a principios del siglo XX, y nacen las colonias como la Roma, Condesa, Juárez. Nacen esas colonias que son ya áreas patrimoniales y precisamente en su haber están catalogadas estas edificaciones. Y ahí se ha dado mucho lo que comentaba hace un rato. Hay, por ejemplo, sobre todo la Condesa, se ha regenerado muchísimo, tanto para vivienda como para uso comercial. Entonces ahí tienes esos dos casos donde se ha llevado proyectos de inversión, las autoridades han aprobado que se hagan estos proyectos, han rescatado en muchos de los casos la primera crujía o las fachadas, y ahí tenemos una reactivación en la Colonia Condesa espectacular, donde tienes viviendas y unidades económicas, tienes de todo tipo de uso y es para el disfrute de la ciudad. Entonces sí hay una gran gama de oportunidades para estas viviendas. Lo importante es que el inversionista realmente quiera respetar e integrar lo que digan las instituciones competentes, que el evaluador en este caso sepa lo que tiene en las manos y no lo evalúe como terreno, porque muchas veces el mismo propietario, como no sabe lo que tiene en las manos, a veces el desarrollador, no digo que todos, esto es algo que es sabido, a veces el desarrollador llega, sabe que tiene un terreno muy productivo y entonces llega con el propietario que no sabe a ciencia cierta que tiene más que es la maldición que le tocó como inmueble, entonces le dicen que su edificación no vale nada porque no le puede hacer nada, y entonces que le compra la edificación como terreno, pero terreno a un precio que no debería de ser, y a veces algunos valuadores también cuando no saben lo que tenemos en las manos, pues definitivamente lo evalúan como terreno y no. Hay que ver la ficha de catalogación, hay que ver si tiene ya un dictamen para saber qué se puede o no demoler, y si no, se puede hacer precisamente la asesoría de un proyecto de inversión con el principio del mejor y mayor uso para sacar el valor del terreno, en función de lo que tendría que hacer ese desarrollador, de ir con las instancias correspondientes, de llevar el proyecto, de ver lo que puede o no demoler, de ver lo que le sale la integración con su nuevo proyecto, con el nuevo uso que le va a dar, y todo eso se tiene que valorar para que podamos sacar el valor con un residual binario. Esa sería la manera de cómo poder también los valuadores poder asesorar a los propietarios de estas edificaciones para que vendan su propiedad, pero obviamente quien la va a comprar sigue teniendo la edificación, y hasta no tener un dictamen con base adecuado con estas dos instituciones, no puede hacer nada, y por supuesto de la mano de este. Pero sí hay una gran oportunidad y es una beta que se está dando muy importante desde hace 10 años, las colonias Roma, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc, San Rafael, Santa María de la Ribera, que se están haciendo muchos edificios y vivienda, muchos edificios de departamento y condominios. Ahora podemos ver también la presentación otra vez. ¿Está muy bien? También preparamos una serie de imágenes para abordar cierta problemática. Ya habíamos dicho, bueno, aquí en la primera imagen tenemos una colonia, un edificio, sin lugar a dudas, muy hermoso, pero que ya empieza el cambio de uso de suelo en ciertas colonias y pues desgraciadamente
la falta de interés por parte de las personas que ponen el negocio, se sabe que son muchos trámites los que necesitan para poner un negocio. Sin embargo, la falta de diseño, la falta de arquitectura que va a la baja en el valor del inmueble, ¿no? El inmueble es precioso, el comercio abajo no lo es tanto, es un poco descuidado. Y otra desgracia que yo veo, o tú cómo lo ves, Sana, esta imagen de abajo, la densidad que ha aumentado en colonias de este tipo, que ocupan inmuebles bellísimos y que a la larga pasa lo que tú dices, ¿no? El propietario lo quiere vender, el desarrollador quiere tirar eso porque le estorba y le gustaría mejor edificar un edificio de varios pisos para obtener más ganancia. Entonces, ¿qué se podría hacer? O sea, esta es la realidad que viven muchas ciudades de nuestro país. Pues, Otro problema, sí, queremos comentar, no, adelante y vamos por partes. ¿Sí? Sí, en el caso anterior, definitivamente es lo que estamos comentando, que tenga una buena asesoría el propietario para que si quiere hacer el cambio, cuando ha habido como este caso que estamos viendo, esto fueron edificaciones que se hicieron en los años 50, donde todavía no estaba protegido, donde todavía no se había firmado, no había firmado México en 1965 la Carta de Venecia, que es junto con la UNESCO los que protegen todos estos inmuebles. No había todavía esa ley, la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas que pudieran poner ese candado. Entonces, obviamente vamos a encontrar muchas edificaciones que se quitaron, se demolieron las construcciones antiguas que había y generaron estos, vamos a decir, estos edificios de oficinas y de vivienda. ¿Qué pasa cuando hay una regulación? Pues ya no lo pueden hacer discriminadamente como se hacía en los años 50. Ahora sí ya está regulado y entonces tiene que pasar hay dos maneras. Una, que muchas veces ya por el mismo falta de mantenimiento que ha tenido el inmueble ya está en una situación que a veces ya se empieza todo a caer y llega, entonces se pide un dictamen y dice, ¿sabes qué? Y hay que demoler todo. En otros casos, como el que estamos viendo, el propietario de esta construcción contigua a la que estamos viendo en ese edificio de los años 50, lo que se tendría que hacer es, primero, pedir una asesoría de cuánto podría vender su vivienda en función de que tiene un uso que no puede ahorita utilizar porque está restringido, pero que haciendo un proyecto de inversión y que con un dictamen de las instituciones como el INA, el INBA y CEDUBI se pueda lograr siempre y cuando ellos dictaminen qué se puede rescatar, qué se debe de dejar de vivir. Entonces, sobre eso, bueno, ya estás asesorando al propietario. ¿Qué pasa con el inversionista? El inversionista sí tiene la oportunidad de hacer un edificio de estos, siempre y cuando muestre el proyecto de inversión con estas nuevo proyecto de edificio de departamentos que al final de cuentas van a ser viviendas, que se regule perfectamente, pero siempre restringido a lo que se puede o no tirar, demoler de ese inmueble e integrar. En restauración hay 4 conceptos que manejamos, que es lo que es las consolidaciones, las reintegraciones, las liberaciones y las integraciones. Los otros 3 conceptos son cuando hay que ver qué es lo que tiene de más el inmueble, qué hay que consolidar, qué hay que reintegrar de algunos elementos constructivos que con el tiempo se hayan alterado. Pero el término integración lo que dice es que se va a integrar lo antiguo con lo moderno siempre y cuando no agreda a lo que quede del inmueble. Entonces, hay edificios de departamentos donde se tiene perfectamente la primera crujía, muy bien la fachada, y ya pasando esa primera crujía viene toda la integración del sistema, con sistemas actuales de lo que van a ser las viviendas nuevas, y se ve perfectamente porque debe de haber una armonía precisamente para que el entorno arquitectónico y urbanístico no se pierda. Y obviamente con lo que ya se tiene al lado, pues haya una armonía en alturas, en niveles. Entonces, por supuesto que sí tienen una oportunidad muy grande. Lo que pasa es que a veces hay mucho desconocimiento por parte de los propietarios de lo que tienen en la. Y yo también diría proyectos no muy adecuados. Tenemos arquitectos tan buenos en México, yo creo que esa integración debería ser mejor. Es que por eso esa integración, como decía hace un rato, en términos de restauración debe de estar
del lado de un restaurador, precisamente para que se logre esa integración con armonía y no se pierda la esencia de lo que era el verde, aun cuando vayan a otros niveles. Este es el centro histórico de la Ciudad de México, pero podría ser, y no es ahora, podría ser en un futuro cualquier calle del centro histórico de cualquier ciudad. El ambulantaje que invaden la calle, pero vemos las viviendas que están atrás están cerradas, no hay gente que las habite. En el mejor de los casos se usan como bodegas, entonces ya el propietario la renta, puede ser para que metan los puestos en la noche. Pero todo esto pues se va demeritando, la calle se va descomponiendo. Si visitas el centro, sí está activo, pero en realidad se está muriendo. Esas construcciones finalmente no están teniendo el mantenimiento adecuado por dentro y se están cayendo. Pues sí, la tristeza de lo que está sucediendo, pero hay una invitamos, tenemos la labor de difundir la importancia que tienen estas identificaciones, porque al final de cuentas es nuestra identidad, rescatarlas, y se le invita a los inversionistas que puedan precisamente aprovechar estas construcciones para generar vivienda, para poderles dar una reutilización y con ellos la sustentabilidad para poder preservar y conservar. Y algo más importante es que las autoridades también pongan un alto al ambulantaje indiscriminado que hay, porque eso también colabora a que se utilicen estas viviendas o estas edificaciones como bodegas. Entonces, todo se puede hacer si hay una conciencia colectiva de todos los que habitamos, pues no nada más la Ciudad de México, sino todo el país, porque somos ricos en historia, que tengamos esa conciencia para poder reactivar estas edificaciones como deben de ser, y la vivienda es un uso que siempre vamos a requerir. Y ahora esta imagen, pues, muy triste, el abandono total. ¿Cuántas viviendas, cuántas edificaciones no vemos a lo largo de la República que están en estas condiciones? Pues hay muchas. Me tocó la semana pasada ir a una edificación que precisamente ya nos había tocado evaluarla, y es en Allende, República de Perú. Está muy bien ubicada, pero de hecho ya hubo una demolición el año antepasado, se cayeron las construcciones sobre el lado de República de Perú, y está abandonada. Entonces, y es bellísima la construcción. Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, pues lo mismo, que los propietarios se den a la tarea de no dejarla morir, de buscar inversionistas o buscar los medios o buscar a lo mejor, no sé, subsidios, porque además estas edificaciones, déjenme decirles que todos estos inmuebles pueden tener recursos, inclusive de la UNESCO, para realizar trabajos de restauración, donde si se les presenta el proyecto, se lleva con la autoridad y se hace una buena canalización, se pueden tener ingresos, puede tener pues sí, esa ayuda económica para poderlos reactivar y que no se queden así, porque la verdad es una tristeza ver nuestra ciudad pues en ese estado, ¿no? Pero sí hay una oportunidad, y no nada más es el gobierno, porque muchas veces decimos, ¿qué hace el gobierno? No, es que los inversionistas realmente vean que tienen una beta importante aquí de explotar para poder reactivar estas edificaciones, y que por supuesto van a tener una gran utilidad, porque son deseables los centros históricos por todo lo que comentamos en este momento, porque cuenta con todos los recursos, toda la infraestructura y todos los servicios como ciudad. Y pues es muy importante, porque hasta de forma turística podríamos explotar más nuestras ciudades. Nosotros somos visitados por gran cantidad de turistas año con año, pero yo siento, no sé, Ana, que está desaprovechado este aspecto en el centro histórico. Yo, por ejemplo, siempre comento, siempre lo comparo con una ciudad que es Barcelona. Barcelona es hermosa, tiene una zona gótica, tiene una zona moderna, tiene una gran herencia de un gran arquitecto. Pero con las obras de un gran arquitecto, es una de las ciudades más visitadas a nivel mundial. ¿Qué podíamos nosotros? Tenemos más de 30 ciudades
más de 30 capitales en este país que pudiera hacer lo mismo. Bueno, hablaste de Barcelona y hablamos de Antonio Gaudí. Pero aquí tenemos tenemos mucho. Sí, a lo que voy, que allá es algo interesante efectivamente, porque es uno solo y aquí tenemos una gran gama. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos, ya no digamos con España, sino con Europa y con nosotros? Ahí hay una cultura de siglos. Ahí hay una cultura en la que cuidan las edificaciones, las protegen. Fíjense, hay un tema, los arquitectos allá por default en su preparación, en su educación, tienen inmerso la restauración. Los arquitectos ya salen como restauradores. ¿Por qué? Porque ya es una conciencia. Yo decía en un principio, no se puede defender lo que no se conoce, lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, de ahí, de principio, ya tienen inmerso que es parte de su cultura y tienen que cuidarlos. Entonces, es otra la situación que prevalece en toda Europa. ¿Qué poder hacer aquí? Con este medio, por eso estoy tan agradecida con ustedes de que me den esta oportunidad de poder difundir esto, porque en medida que todos nos involucremos con la importancia que tienen nuestras edificaciones y que tenemos que empezar por nosotros mismos, yo te aseguro que ahorita los que nos hicieron favor de conectarse, que no tenían algún conocimiento de esto, van a ver los inmuebles de otra manera. Lo van a ver, ¿por qué? Porque ya hay una conciencia, no podemos decir me gusta o no me gusta, porque a veces luchamos contra esa situación, y lo he visto a veces con colegas evaluadores, de que dicen, no, es que no me gusta, es antiguo y hay que tirarlo. Entonces en la evaluación hay un principio que lo que es, y debe ser imparcial. Entonces hay que cuidar y hay que manejar estos inmuebles por lo que son, por lo que representan, porque están catalogados, y si están catalogados es porque son diferentes, son inmuebles diferentes. Y como inmuebles diferentes, así los debemos de evaluar, pero por supuesto que debemos de tener una conciencia colectiva, todos, porque debemos de tener el principio de pertenencia. Todo nos pertenece. En medida que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia, veremos diferentes a todos los inmuebles, aunque no sean de nuestra propiedad. Ahora, hablabas de integración. Sí, hay muy buenos ejemplos, pero te quiero mostrar esta imagen. ¿Podrías ampliar qué pasa? Esto, por ejemplo, hablábamos de densidades hace ratito. O sea, la densidad de esta colonia ya aumentó, ya estorba esta casa que está catalogada, me estorba. Se logra esta integración, mundialmente es famosa, pero ¿qué otros casos de éxito? ¿Qué hemos más tenido? Mira, en el corredor... Bueno, para las personas que no sepan, platícanos, ¿qué es este inmueble? ¿Dónde está? ¿Y cómo su...? Este es ¿El de Reforma? El de Reforma 222, ¿no? No, el de Reforma que está junto a la Torre Mayor. Que está junto a la Torre Mayor, donde movieron la construcción. Bueno, Reforma 222, con esta construcción y con una serie de edificaciones que tenemos en el corredor Reforma, ahí llegó un fenómeno muy interesante. Llegó lo que se llama transferencia de potencialidad. La transferencia de potencialidad surge a raíz de una necesidad de darle mantenimiento a la Catedral de la Ciudad de México, y entonces en la década de los 80 se genera este instrumento de transferencia de potencialidad, donde todos los inmuebles que ya por estar protegidos ya no pueden utilizar lo que el uso de suelo actual les permite, entonces transfieren esos metros que ya no pueden construir, se van a un fideicomiso que lo genera Seduvi, y ahí en Seduvi compran todos los constructores que les permite el plan de desarrollo, y en el caso de Reforma permitieron precisamente esa compra de potencialidad, y por eso vemos de repente que ya tenemos muchos edificios de muchos niveles, donde nuestro ángel de la independencia, ya para poderlo ver te tienes que ir a uno de esos edificios para poderlo ver, ¿no? Porque ya se pierde. ¿Qué pasa con las construcciones como que es la que estamos viendo, que todavía quedan, que todavía están defendidas y que no pueden hacer nada? Pues definitivamente sí les permite CEDUVE, sí les permiten la potencialidad poder hacer este tipo de construcciones, pero tienen que hacer una integración con lo que está protegido. Entonces vemos este tipo de edificaciones donde pareciera
bueno, ahorita esta edificación todavía está, hay unos donde sí se llega a integrar la fachada, como es el Reforma 222, que sí en la calle de Nápoles se ve adosada esa fachada a todo lo que es el Reforma 222, y en estos casos se genera una integración donde se tiene que respetar el inmueble como tal, pero se les permite la densidad de construcción por esta transferencia de potencialidad y por estar en un corredor de valor como es el de Reforma. Eso es lo que pasa. ¿Qué sucede? Bueno, pues qué bueno que lo dejan. O sea, a lo mejor no pudiera haber una buena integración. Hay muy buenas integraciones. En el mismo Reforma hay un banco, no recuerdo ahorita el banco, no vamos a hacer también propaganda, pero está ahí con, creo que frente de la Diana, donde hay una muy buena integración del banco con la edificación que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es directamente la integración al inmueble histórico? Esa integración tiene que ser con un sistema aligerado donde no agreda a la construcción para que en cualquier momento se pueda retirar la misma y quede intacto el inmueble. Entonces no pueden transgredir el inmueble. Bueno, este caso fue al contrario, ¿no? Se movió la casa que estaba íntegra, la cimentación se reforzó para sostener encima el edificio y después de que se hizo eso se regresó la casa. ¿No? Así es. ¿Por qué? Porque está respetada y porque que no se le pudo hacer nada y ya quedó como una integración. Y pues, es un caso muy particular y como ese caso, pues hay otro también ahí en el Ángel de la Independencia, tenemos también una casa que está junto también de una edificación que ahí está, no se respetó y pareciera que es el parche, fíjate, ¿no? Y es una casa hermosa también, ¿no? Entonces, realmente créeme que esta casa, por ejemplo, es muy hermosa y qué bueno que la dejan. Es muy hermosa, pero sin duda era de las menos hermosas de las que había. De las que había y que quitaron y que demolieron indiscriminadamente, porque se logró se logró la aprobación, se logró, te digo que por eso debemos estar aquí inmersos todos los que estamos relacionados con los inmuebles y por supuesto de la mano de las autoridades para que podamos rescatar esto. Pues aquí, por ejemplo, aquí edificaciones como estas que están acá, pues podemos lograr algo como la foto de abajo, ¿no? Que es Puebla. Creo que tuvo una remodelación total el centro histórico de Puebla. Restauración, tuvo un trabajo de restauración importantísimo y la verdad hay que agradecer a las autoridades que hicieron esa labor porque Puebla está preciosa. La verdad que la ves de día, en la tarde y en la noche con la iluminación que le dieron. Entonces, la verdad, ir a Puebla, que antes era hermoso ir a Puebla, ahora, bueno, es un encanto. Ciudades como Puebla, que ahorita hicieron todos estos trabajos de restauración para rescatar el centro histórico, como Morelia, como Zacatecas. Bueno, es que hay muchas ciudades en que se han dado, como en la misma Ciudad de México, hay partes en que ya hicieron ese trabajo de restauración para rescatar estos inmuebles y es poco a poco. Mira, ya hay conciencia, ya lo importante es que estamos regresando a nuestros inmuebles porque también tenemos otro problema, ya no hay terrenos. Entonces tienes que regresar a las edificaciones anteriores para seguir construyendo, pero siempre con de la mano con las autoridades y con estos organismos para rescatar lo que se pueda rescatar o en su totalidad que se pueda rescatar estos inmuebles para poderles dar esa reutilización y esa reactivación económica. Ahorita con esta linda imagen de San Luis Potosí que les dejamos a todos ustedes, pues ¿qué conclusiones tendríamos de esto? Pues que tengamos conciencia de que vivimos en un país histórico, que nuestras edificaciones nos dan la identidad, nos reconocemos en ellas, que respetemos, que nos sintamos propietarios de todo nuestro país, que a todas las ciudades que vayamos nos sintamos como de ahí, que nuestras edificaciones son nuestras, que hay que cuidarlas, hay que rescatarlas, hay que darles una oportunidad y bueno, yo terminaría con la frase con la que siempre termino conferencias y cursos, que es la que sí, que es el que no conoce sus raíces no sabe de dónde viene, y el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde. Qué bonitas palabras, Susana. Yo quisiera también agregar la importancia de la arquitectura.
si estuviéramos conscientes de lo importante de la arquitectura y del diseño en todo, en una jardinera, en un poste de luz, en un puesto de periódicos, en conservar la fachada, en conservar las vistas, en guarniciones de las calles. O sea, vemos como intentos de gobiernos de ciudades que son muy buenos porque meten dinero, tratan de componer las calles, pero vemos esas guarniciones que solamente las he visto en México, que la guarnición es más alta que la banqueta. O sea, no es una guarnición en sí, es como un tope y la gente no ve y los jóvenes sobre todo creen que así son las cosas y no lo son. O sea, la guarnición tiene, hasta eso tiene diseño, todas las vistas son diseño, hasta podar un árbol en un centro histórico tiene que tener diseño, arquitectura. Eso nos falta, creo que no hay visión, no hay cultura en este país, que es tan rico, con una herencia tan rica y curiosamente creo que no lo tomamos en cuenta. Va la gente de fuera, va de paseo y, y yo quiero vivir fuera, está hermoso allá afuera. Aquí adentro es más hermoso, pero ¿por qué no lo cuidamos? ¿Qué es lo que nos faltaría en las escuelas, los mismos evaluadores? Estás hablando que es un super negocio, estás hablando de un diseño de iluminación, un diseño de interior, eh, trabajos urbanísticos, trabajos de redensificación, o sea, involucra muchos trabajos de ingeniería para traer a la vida esos inmuebles con cimentaciones adecuadas. Creo que involucran varias profesiones, que involucran varias, sería un boom de trabajo, pero ¿qué es lo que nos faltaría tú que estás en esto, tú que estás? Pues mira, la conciencia de que debemos de cuidarlo. Hay el fideicomiso del que les hablaba de transferencia de potencialidad y todo lo que cuando hay este tipo de ingreso por ese concepto, una partida se va directamente precisamente para todo lo que son las plazas, todo lo que es las áreas abiertas, todo lo que es área para todo el público, precisamente se generan esos ingresos para la protección y para poderlos arreglar y darles ese diseño de integración en armonía con las edificaciones. Déjenme decirles que hace como 5 o 6 años con ese ingreso se arregló lo que es ahora el el Paseo Madero, pero no se llama Paseo Madero, se me fue el nombre ahorita, el Corredor Madero, sí. Sí, precisamente en ese año que se arregló el Corredor Madero, que ahora, ahí se pasaban antes los autos, había circulación vehicular, lo cerraron porque precisamente fueron los ingresos que se generaron por ese concepto y se va directo precisamente para darle a esas áreas este diseño del que tú mencionas con mucha exactitud de lo que debe de ser, déjame decirte, Emma, con mucha exactitud de lo que debe de ser, estás muy bien involucrada en lo que debe de ser, ahí lo hicieron, y hoy por hoy ese corredor es efectivamente, lo disfruta todos los días, está muy concurrido, y los fines de semana, bueno, ya ni puedes caminar porque es una de los, es lo que reactiva a los centros históricos. Este tipo de áreas para la convivencia es lo que necesitamos y sí se está trabajando en ello. Simplemente hay que ver los recursos, hay que conseguir los recursos y ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? Pues a veces a lo mejor los colonos de las asociaciones de colonos, pues ir, ver con esas instituciones, ver cómo se pueden generar estos recursos precisamente para que haga esas integraciones a estos espacios que al final de cuentas es para el disfrute de todo el público. Y ahora, ¿dónde podemos investigar? Decías de participación de la UNESCO, participación de Lina, programas, ¿dónde podemos saber casos de éxito? ¿Dónde podemos documentarnos para que nosotros como evaluadores podamos también asesorar a nuestros clientes de qué puede hacer con su edificación, con su calle, con su colonia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nos toque un inmueble de este tipo es con el número de la boleta predial, nosotros podemos entrar al sistema de información geográfica CEDUBI, meter tanto el domicilio como la boleta predial y ahí nos va a sacar precisamente si está restringido o no, quién lo restringe, lo que se puede o no hacer, si se puede demoler o no, y esa es una primera instancia de saber qué organismo lo tiene
lo tiene protegido para que de ahí se vaya a línea limba, pero eso lo tiene que generar de alguna manera el propietario. Bueno, nosotros como evaluadores eso ya es para nosotros ya es un documento que nos avala que es un inmueble catalogado. Y eso ya puede ser parte de nuestro mismo informe en nuestro dictamen evaluatorio que debe de ir con esa cédula, ¿no? Pero ya si se quiere ya ingerir más en cuestiones de ingresos y todo, ya lo tiene que hacer directamente el propietario y tendría que recurrir primero a la instancia que le corresponde de acuerdo al periodo del inmueble y ya de ahí ver qué son lo que se puede realizar, ¿no? Dónde puede generar, cómo puede generar, porque todo siempre va a estar regulado en el caso de ingresos y todo, de que se tenga un trabajo de restauración, una integración adecuada y sobre todo el antecedente del inmueble. O sea, es una serie de requisitos que les van pidiendo para que se haga un expediente y ver qué es lo que se tiene para poder hacer una buena reintegración del inmueble. Y ahora hablando un poquito más en grande, tú mencionabas que había programas de la UNESCO que... Si hay programas de la UNESCO, hay que ir con las instituciones adecuadas, en este caso, repito, con estas dos instituciones, porque la UNESCO tiene un organismo aquí en México que es el ICOMOS México, que es precisamente el Comité Nacional Mexicano, que está integrado al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que son los que regulan y que son por parte de la UNESCO, con un organismo que está con la UNESCO, que es el que participa precisamente para la integración de inmuebles para catalogarlos como monumentos de la humanidad, ¿no? Entonces, por ahí esa sería la línea, ¿no? Ver con el ICOMOS qué es lo que se puede hacer para que se pueda llegar a la UNESCO, para que pueda... Pero esto debe de llevar, por supuesto, de primera instancia, no puedo ir yo como propietaria, voy directo a la UNESCO, tengo que ir el caminito INAI, CEDUVE, y con el comité adecuado para ver qué acceso, qué ingresos se pudieran tener, y si mi inmueble pudiera tener ese ingreso. Ahora, hablando un poquito pues del contexto, ya si se lograra densificar una zona de un centro histórico que estuviera abandonado, los servicios y demás, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué participación tiene el gobierno? ¿Qué es lo que quiere? De lo que están servicios de agua, electricidad. Bueno, esa es una situación también que es importante analizar porque obviamente las ciudades y las colonias y los barrios, pues con la densidad que se tiene de construcción y de usos, pues obviamente demanda servicios y equipamiento urbano. Cuando hay más densidad de construcción en estos, pues sí se debe de haber, todo te digo, las autoridades deben de dar los permisos o no, dependiendo del impacto que va a tener, a veces una demanda mayor de estos servicios. Entonces, yo quiero pensar, ahí sí quiero pensar, no lo he tomado vamos a decir, no lo he constatado de primera mano, que debe de haber un estudio donde ellos, cuando den esa autorización, es porque saben que tienen la solvencia para dar esos servicios cuando va a haber una mayor densidad de construcción, para que no haya una desestabilización en cuanto pues a los recursos, ¿no? Entonces, ahí sí no te puedo decir de primera instancia que lo sé porque no me consta, pero quiero pensar que hay un estudio que lo hacen para decir, ¿sabes qué? Sí o no, porque si no vamos a afectar y entonces no vamos a permitir la densidad, que es cuando se hacen las factibilidades, ¿no? Las factibilidades de agua, de luz, de todo, bueno, pues hay factibilidad, yo como inversionista debe de haber un permiso, que es esa factibilidad para poderlo llevar a cabo porque saben los recursos que van a... Y ya pues finalmente, ¿qué casos de éxito hemos tenido? Hablamos de Puebla, pero que hablaste del Distrito Federal, pero a nivel nacional, ¿qué más resultados hemos tenido? Bueno, mira, yo creo que todas las ciudades hay una preocupación. Una de ellas es la catalogación que también se ha hecho ahorita para determinar los pueblos mágicos, pues es una parte de poder efectivamente rescatar estas poblaciones que todavía conservan esa identidad y precisamente el catalogarlos como pueblos mágicos se está dando la protección para que se conserven en el sentido en el que están. Entonces, como pueblos mágicos tenemos
muchos éxitos, porque lo tenemos a lo largo y ancho del país, y ahora que acabo de regresar de Zacatecas un poco, bueno, pues Jerez es uno de pueblo mágico, ya con esa catalogación, entonces, que le permite precisamente sustentarse y con qué es lo que sucede cuando tienes estas edificaciones, estas ciudades o estos pueblos o estas áreas ya protegidas o con una catalogación, pues obviamente el turismo se incrementa, claro, y con ello es una derrama económica que sustenta la preservación y conservación de estas áreas porque están económicamente activas. Pues, pues solamente invitarlos a que veamos estos inmuebles de otra manera, que los cuidemos, que los amemos y que cuando nos toque un inmueble, evaluar un inmueble de este tipo, tengamos conciencia y el conocimiento adecuado para poderles dar el valor justo a estas edificaciones, porque es el patrimonio de alguien, más allá que podría ser el patrimonio de todos nosotros como cultura, pero que no despreciemos las construcciones porque a nuestro juicio parezcan viejas, feas, no, que realmente les demos el valor adecuado que deben de ser porque están protegidas son porque son diferentes y en ese sentido debemos de evaluarlas. Quiero agradecer la presencia de la doctora Susana Fernández, muchas gracias. El tema creo que da para más, creo que nos involucra a todos y debemos estar todos muy pendientes de qué es lo que está pasando en cada una de nuestras ciudades. Quiero agradecer a nombre de Omar Venegas, de nuestro director general, Alberto Cano Vélez, tu presencia y que nos hayas mañana. Muchas gracias a todos y a todos por conectarse. Un saludo a todos.